el por qué, el cómo, y hablarnos de la 9, por favor. Hablarnos de la 9 y de tu... ¿Cómo llegas a este guión, a este argumento, y cómo te decides a meterte en un trabajo de este volumen? Bueno, yo creo que como casi todos había oído hablar de los blindados, o había visto alguna foto de los blindados con nombres españoles entrando por París, ¿no? Yo creo que todos ya tenemos un poco esa imagen, pero bueno, pero no sabía nada más del tema. Y de casualidad coincidió que estaba en París cuando se presentaba un libro que se llama La 9, de Belín Mesquida, y que había dos excombatientes que estaban hablando, bueno, de cómo habían estado en esa situación, ¿no? Cómo habían entrado en París y cómo habían sido digamos, la primera línea, los que escoltaron a las autoridades y al general de Gaulle en el desfile por los Campos Elíseos. Y la verdad es que me pareció una historia increíble, ¿no? Que aquellos dos viejecitos, ¿no? que parecían tan inofensivos y demás, hubiesen sido dos personajes así, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya fue como, bueno, empezar a tirar del hilo y a intentar pues recrear toda su vida, ¿no? Y con ella me permitía además hablar del exilio, que era un tema que siempre había querido tratar y que nunca lo había podido hacer, ¿no? Y sobre todo de hablar de un tipo de exilio que es el exilio en el norte de África, que es mucho menos conocido que el del sur de Francia. De hecho, bueno, el título viene un poco de ahí, ¿no? De ese verso de Machado de ¿para qué llamar caminos a los surcos del azar? Me parecía que era una buena forma de definir el exilio de ese cerca de medio millón de personas que tuvieron que salir de España, ¿no? Que es como, bueno, como muestra la portada, ¿no? Como si dejásemos caer una gota de tinta en un papel y soplásemos, ¿no? Y cada gota iría hacia un lado. Ese podría ser el exilio de los españoles, ¿no? Que podías encontrártelos en los campos franceses del sur de Francia, te los podías encontrar construyendo la línea Maginot, te los podías encontrar presos en Mauthausen, te los podías, como Semprún por ejemplo, te los podías encontrar en la legión extranjera luchando en Noruega o en Egipto o en el sur en el Chad por ejemplo, como el soldado de soldados de Salamina. Digamos que te los podías encontrar casi que en cualquier lugar de la contienda, ¿no? Y la historia además de esta gente, ¿no? De los que luego compondrían la 9, yo creo que marcaba un camino, como digo, poco conocido y lleno de sufrimiento, ¿no? Como también todos esos caminos del exilio. Y en este caso, pues bueno, habían salido desde el puerto de Alicante, en un final de la guerra, que muchas veces no ponemos cara, ¿no? A ese final de la guerra civil, ¿no? Tenemos la cara de, no recuerdo cómo se llama, era el ministro o no sé quién era el que dice que muerto y cautivo el ejército rojo, ¿no? Digamos que casi que tenemos esa imagen como el final de la guerra civil, ¿no? Pero la guerra civil sí que tuvo un momento y tuvo caras, ¿no? Y sería esa salida del puerto de Alicante que es dantesca, ¿no? De miles de personas esperando el rescate que nunca llegó, ¿no? Salvo un pequeño barco que pudo recoger solamente a unos pocos miles de personas, ¿no? Y ahí empezaba la odisea de los que poco después estarían trabajando como esclavos en la construcción del Transsahariano, y años después pasarían de estar matando piojos y de ser las personas más humilladas del mundo a estar en el momento más simbólico de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de recibir todos los elogios y todos los besos de las parisinas en esa entrada a París, ¿no? Me pareció que era una historia que, aparte de todo esto, ¿no? que es como muy emotivo, ya de por sí ya es suficiente, también podías hablar de otro tema, ¿no? Que creo que es muy importante y que llega hasta el presente, ¿no? Y de hecho por eso esta historia está contada desde el presente, y es que seguimos, ¿no? Digamos que por las carambolas históricas y porque los aliados no acabaron lo que les prometieron los españoles y lo que debían de haber hecho, que era haber acabado con todo el fascismo en Europa, incluido el de Franco, y como dieron la espalda, imagino que entre la Guerra Fría y que pensaron que Franco era un dictadorcillo que solo haría mal a su país y que no era digno ni tan siquiera de una guerra, imagino que por esas carambolas Franco se quedó en el poder, y esta gente, aun habiendo sido los vencedores de una guerra, aun habiendo estado en ese momento y haber contribuido a la liberación de París, pues no tuvieron un hogar democrático al que regresar, ¿no? Que me parece como lo más triste de todo, ¿no? Y yo creo que de esas heridas abiertas, ¿no? Y de no haber terminado la guerra como se tenía que haber terminado, pues todavía seguimos arrastrando, ¿no? Muchos problemas con la memoria histórica.